Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Tu Idioma, bienvenidos a otro video de este curso, bienvenidos a Inglés Básico, a la voz pasiva. Este es el primer video propio ya de la serie de voz pasiva. Este tema es muy sencillo, sin embargo, bueno, requiere cierta atención. ¿Sí? Es muy importante, es muy recomendable una vez más decirlo, y no solo decirlo, sino hacerlo, ¿sí? Tener bien practicado el módulo de modo indicativo, las 8 lecciones que están ahí, porque la mecánica y la forma de trabajar con los pronombres objeto y en general con toda la voz pasiva es la misma. Muchos de los elementos son ligeramente modificados, pero la estructura básica es exactamente la misma, y si tienes una buena comprensión de modo indicativo, un tema relativamente más complejo como la voz pasiva se te puede hacer extremadamente sencillo. ¿Por qué? Pues por el enfoque esquemático con el que abordamos la lengua inglesa. Vamos a comenzar, es bien sencillo, bien sencillo. Los pronombres objeto, como su mismo nombre lo indica, son pronombres que claro, nos van a servir para representar sustantivos, ¿sí? Ya tenemos toda esa introducción hecha cuando vimos el tema de pronombres personales. Lo difícil de los pronombres objeto van a ser las traducciones y quizá en un principio entender cómo los vamos a utilizar dentro de la oración. Si se fijan, aquí tenemos las fórmulas que ya conocemos y tenemos el elemento nuevo que es el objeto. Hay dos tipos de objeto, vamos a hablar de objeto directo y objeto indirecto. Más adelante vamos a especificar de qué se trata cada uno de ellos. En esta ocasión nos vamos a centrar en tratar de entender el uso básico de los pronombres objeto y, sobre todo, cómo vamos a traducirlos, quizá también cómo vamos a acomodarlos dentro de una oración en español y en inglés. Entonces, no es difícil, sin embargo, pues hay que ponerle un poco de atención, ¿no? Vamos a empezar. Si se fijan, la construcción de los pronombres objeto, el orden de los pronombres objeto es exactamente igual como el de los pronombres personales. Incluso algunas traducciones son exactamente iguales, algunas palabras, formas en inglés son exactamente iguales y muchas pueden llegar a parecerse, como por ejemplo la de las terceras del plural, ¿no? Lo difícil de esto a veces es traducirlo. ¿Por qué? Por eso pusimos este ejemplo, la típica frase de enamorados, ¿no? Yo te amo. Si se fijan, tenemos las construcciones en inglés exactamente igual que como las conocemos. Sujeto, auxiliar y verbo. Cuando tengamos oraciones en presente o pasado simple, podemos hacer la construcción sin auxiliar. Sujeto, auxiliar, negación y verbo, ¿sí? Auxiliar, sujeto y verbo. En todos los casos, sin importar si estamos hablando de una oración afirmativa, negativa o interrogativa en inglés, en todos los casos los pronombres objeto se colocan al final de la oración. Estos, como hemos dicho antes, representan el elemento sobre el cual recae la acción de la oración. En este caso, la acción es amar, y sobre de quién recae, sobre de ti, ¿sí? Sobre de la pareja a quien a esta persona le está diciendo esto, ¿sí? La acción de ser amado recae sobre la persona que estoy representando con mi pronombre objeto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos tú me estás presionando o tú estás presionando o apretándome. Aquí es donde vemos también un poco la flexibilidad que puede tener en español esta traducción de la que estoy hablando. Si se fijan, el pronombre objeto en español puede ir en varios lugares, ¿sí? Sin cambiar el sentido de la oración. Esto solo aplica en español. En inglés, la estructura es rígida como la que hemos venido viendo hasta ahora, ¿sí? Si se fijan, en todo momento en las fórmulas que ya conocemos, en inglés nosotros las estamos colocando o colocamos los objetos hasta el final, ¿sí? En todo, esto puede parecer confuso, pero es muy importante, ¿sí? De ahí en fuera las traducciones son sencillas, muy sencillas, ¿sí? En algunas ocasiones pueden ser confusas, como por ejemplo con este les, ¿no? Nosotros podemos llegarnos a confundir cuando decimos I love you, ¿sí? Cuando hablamos de un plural, yo los amo, yo les amo, puede ser también, eso es muy ibérico. Yo las amo cuando hablamos de personas del género femenino. Y sin embargo,
podemos llegar a caer en alguna confusión si decimos I love you o I love them a la hora de traducirlos al español, ya que las palabras con las que los podemos traducir son iguales. Si se fijan, en español sí necesitamos un contexto para saber de quién estamos hablando. En inglés no. Puede resultar un poco confuso, pero una vez más, con práctica suficiente, ubicando de qué persona estamos hablando, ubicando de quién lo hablamos y con qué posibles palabras podemos hacer referencia con uno de los pronombres objeto en español a esa persona. ¿Me explico? Puede ser confuso al principio, pero no lo es, ¿sí? Vamos a intentar, el motivo, el objetivo de esta lección en particular es simplemente tratar de identificar cada uno de los pronombres objetos con sus correspondientes personas gramaticales, primera, segunda, terceras del singular, primera, segunda, tercera del plural, asimismo como con sus traducciones, ¿sí? Las personas gramaticales son exactamente las mismas que vimos en el curso de pronombres personales, en la lección de pronombres personales, perdón. Las traducciones son las que cambian. Sin embargo, no es cosa del otro mundo y tenemos, una vez más, como hemos venido haciendo hasta ahora, si has llegado hasta aquí es que has practicado una y otra y otra y otra vez los ejercicios que hemos planteado. Entonces, la dinámica es la misma, vamos a intentar resolver algo. Primera del singular, si se fijan, bueno, tenemos que identificar el nombre gramatical e irnos, disculpen, al objeto. Primera, segunda, terceras del singular. Yo me amo. I love me. Aquí podríamos caer en controversia de otro tipo de pronombres que vamos a ver más adelante, pero de momento podemos dejarlo ahí, ¿sí? También aquí tenemos tercera del singular masculino, ¿sí? Yo lo amo, ¿sí? Tercera del singular masculino, I love him, ¿sí? El siguiente, os. Primera del plural, disculpen, nos, I love us. Yo nos amo, I love us, ¿sí? Seguimos con, una vez más, el hecho de que se repitan algunos ejercicios es meramente intencional. Hasta ahora, bueno, hemos visto que la práctica es lo que nos ha venido ayudando, ¿no? Sí, y aquí tenemos la segunda del plural, la cual nos podría llegar a confundir. Por eso aquí tenemos el you plural, como vimos en la primera lección. Vamos a darle corregir. Y pues supongo que no tendremos mayor problema. Tenemos que recordar que lo complicado, lo que puede ser complicado de los pronombres personales, como hemos visto antes, es meramente su traducción, ¿sí? Su traducción al español, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esta traducción al español puede llegar a ser confusa. Sin embargo, no es tanto cosa del otro mundo. Tenemos que practicar y poco a poco les iremos tomando sentido a los pronombres objeto, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias. No olvides practicar, no dejes de pensar verde y te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Buen día.